Em, ¿Quién falta? Tipis. Abdiel, Abdiel, Abdiel. Ajá, porque Juanita está trabajando, que nadie se sienta al lado de Juanita y nosotros nos sentamos allá. Y que la última se, o sea, acá nosotros nos sentamos acá. Ok. Ana Castellano la dejó ahí. Ajá, sí. Y Exacto, nosotros dos porque acá. se desplacen acá. Ok. Virginia. Ajá, y Jessica también.
ok, dile que sin problema, pero se cambia acá. Entonces, bueno, Juanita se queda aquí, ella ven acá Ajá. y ya yo. Y pon mi agua acá, por favor. Agua. Mi agua, es la que está abierta. Britney, te sientas acá porque eres la primera. No prepararon un taller sobre esto en profesor. Ah, ¿verdad? Ok. O sea, eso es para el Q&A. Eso es para el Q&A. Preparado. Buenas tardes. Hola. Creo que aquí todos estamos en familia porque el circuito panameño, indistintamente de lo pequeño que sea, es un circuito unido que está en constante crecimiento y que busca emerger y seguir creciendo tanto académicamente como en términos de conocimiento, ¿no? CENADE 2022 fue un sueño para mí y para Pablo. Fue un sueño en el que pensamos que iba a ser muy difícil primero tener la capacidad para darle la oportunidad a equipos no solamente de la región, sino de zonas de poco acceso y zonas periféricas que pudieran debatir. Es por ello que en principio decidimos que fuera híbrido. Pero también decidimos que Panamá se merece más nivel académico, se merece buenas adjudicaciones, se merece talleres, se merece personas que descentralicen el conocimiento y que lo esparzan dentro, no solamente de aquellos debatientes que ya tienen 5 o 6 años dentro del circuito, sino aquellos debatientes novatos, aquellos debatientes escolares, aquellos debatientes que no tienen el acceso a un coach, sea por la zona en que viven, o sea, por el colegio en el que están o la institución en la que están. De eso también es ASPADE, ¿no? La Asociación Panameña de Debate cree en un Panamá que debate, cree en un Panamá que descentraliza el debate, el conocimiento, que esparce lo académico y esparce la cultura democrática a través del país. Y es por ello que CENADE, más que ahora ser un sueño, es una realidad. Y es una realidad que tomará lugar mañana, 11 de febrero, las rondas eliminatorias, en donde estoy muy orgullosa de poder, primero, haber sido organización de este maravilloso evento, y segundo, haber trabajado con grandes personas a nivel internacional, Juanita, Jessica, Tipis, Duarte, Britney, Ana, y todas estas personas que apoyaron durante el proceso. Creo que por ello estoy muy feliz de poder introducirles a estas personas que van a estar presencialmente y que nos acompañan desde México, desde Colombia, para poder cumplir con el mejoramiento del debate en Panamá, ¿no? Como saben, hoy vamos a tener 3 talleres. El primero es dictado por Britney Alcantara García. Britney es egresada de Administración Gubernamental y Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara. Es campeona de TODI, Temudi, Adiós. Ha clasificado en más de 30 torneos nacionales e internacionales, dentro de las mejores personas oradoras en más de la mitad de estos. Ha formado parte de equipos de adjudicación en los campeonatos nacionales de México, en la categoría universitaria y escolar, Perú, categoría principal, y Panamá, categoría Masters. Así como ha estado en México Debate, Liga de Bajío y unos cuantos más a nivel internacional. Para mí es un honor poder presentarla a Britney, que les va a dictar un taller sobre debate y políticas públicas.
Hola, pues antes de poder iniciar el taller, que en un momento más lo van a empezar a proyectar, sé que hoy no se encuentran todas las personas del circuito panameño porque hay algunas que trabajan o que se encuentran haciendo otras diversas actividades, pero en primer lugar, pues muchas gracias a todo el circuito panameño. Yo tengo muy claro que la primera vez que a mí me invitaron a hacer adjudicación fue de un torneo interno del circuito panameño en conjunto con el circuito peruano y el circuito ecuatoriano, de un interno de varias sociedades de universidad pública, y creo que siempre la primera persona que nos abre las puertas se queda grabado, y como con mucha gratitud al circuito panameño le tengo mucho cariño. También muchas gracias a Nari, a Espada y todas las personas que hicieron posible que personas de otros circuitos y de otros países pues viniéramos a visitarles y un poco también a compartirles de lo mucho o poco que sabemos de debate y que podemos aportar a su carrera como competitiva, pero también a nivel pues formativo, académico y demás, ¿no? No sé si nos podrían apoyar presentando las diapositivas, por favor. Bueno, y también en lo que sucede eso, decirles que si en algún momento a lo largo del taller como surge alguna duda, surge algún comentario o inclusive hay alguna moción de políticas públicas que hayan abordado y a lo mejor les hayan quedado como dudas, un sinsabor, o a lo mejor quieran alguna recomendación, siéntanse con la libertad de en cualquier momento intervenir. Pues la idea no es solamente que esto sea tedioso o unidireccional, sino que todas las personas pues puedan participar en cualquier momento del taller. Ok. Bueno, pues como ya les había mencionado Nari, este taller va a estar relacionado a políticas públicas. Solamente dos aclaratorias primero antes de iniciar este taller. Lo primero es que creo que en la política y también en el ejercicio público cada persona tiene sus visiones. He intentado como compartir dos muy puntuales que tienen que ver con la democracia y la tecnocracia, que se abordan también en mociones de políticas públicas. Lo segundo tiene que ver con que los problemas públicos evidentemente hay mayor conocimiento cuando son contextos o realidades cercanas, por lo que puede que gran parte del taller, pues los ejemplos que utilice sean relacionados al contexto mexicano, por lo cual, pues evidentemente si nos quieren compartir algo de lo que pase aquí en Panamá y en lo cual evidentemente tengo sesgos porque no vivo y no habito en este país, también sientan la libertad de hacerlo. Ok. El contenido se divide de las siguientes 4 maneras. Primero voy a dar recomendaciones de material, invitaciones a que ustedes revisen más material en el cual puedan profundizar como conceptos, puedan profundizar como estrategias que creo que son útiles en este tipo de emociones. En segundo lugar vamos a ver como conceptos esenciales. En tercer lugar vamos a ya ahora sí profundizar en políticas públicas, diversas perspectivas de políticas públicas, y en tercer lugar ya voy a dar recomendaciones puntuales de cosas o elementos que pueden aplicar ya en debate competitivo y ya en contextos pues de salas medias, salas altas. Y en primer lugar, también me gustaría hacer mención de que gran parte del contenido del taller está basado en cosas que he aprendido en otras cosas, tanto en debate como en mi propia carrera o formación académica, pero gran parte del taller está basada en un gran taller que se llama Debating Politics, que pueden encontrar también en YouTube, está disponible. El segundo de ellos tiene que ver con mociones de desarrollo. Este taller sí puntualmente lo recomiendo mucho, es un taller que graban Rubén Sánchez y Marcela Gómez en conjunto. Y creo que es un taller que sirve mucho para ampliar las nociones que tenemos de desarrollo, no desde una visión como modernista o no desde una visión a lo mejor que tenga que ver solamente con crecimiento económico, sino para desmitificarlo e incorporar otros conceptos claves para poder entender la cuestiones como no solamente la felicidad de las personas, el bienestar de las personas, etcétera, ¿no? Y evidentemente aquí ya recomiendo como otro tipo de elementos que pueden utilizar, seguir canales que tengan que ver con iniciativas pedagógicas, como lo puede ser la Palestra, la Asociación Mexicana de Debate, entre muchas otras asociaciones o iniciativas, tanto de torneos nacionales e internacionales, que creo que pueden llegar a ser de utilidad para las personas que les interese
pues profundizar, ya que como sabrán, pues este taller es de tiempo limitado, por lo mismo vamos a tener primero como un abordaje temático y ya después un abordaje que tiene que ver con cuestiones como puntuales ya aplicadas a debate, ¿no? También lo siguiente que me gustaría decirles es, hay un taller muy bueno de Tito Ortiz que tiene que ver con hacer ponderaciones. En este particularmente es como un taller como más práctico, más didáctico, en el cual aborda una moción que está relacionada como un poco que sopesa, pues, qué debería de proteger el Estado más, ¿no? Como los derechos culturales que tienen comunidades indígenas, que son grupos de especial protección, o igual los derechos laborales de personas que viven en contextos rurales y que también son grupos de especial protección, ¿no? Y ese tipo de debates que requieren mayor complejidad, me parece que ahí está bastante bien explicado cómo hacer ponderaciones. Y otros que tienen que ver con comportamiento electoral, suscribirse a varias iniciativas que recomiendo. Estos solo son enunciativas más no limitativas, evidentemente hay muchas otras como iniciativas de debate que les pueden ser de utilidad. Y ya yo les recomiendo pues seguir noticias, varias que pongo. Nuso es particularmente una plataforma que reporta acontecimientos en América Latina y otras cuestiones de relaciones internacionales, entonces particularmente yo recomiendo, ¿no? Lo siguiente tiene que ver con conceptos esenciales. Aquí no voy a redondar muchísimo porque me parece que esto es algo como de conocimiento de votante promedio informado, solamente vamos a retomar muy rápidamente, ¿no? Lo primero tiene que ver con que hay que diferenciar cómo se hacen las políticas públicas y cuáles son los actores que intervienen en las propias políticas públicas, ¿no? Ante ello, solamente decirles que los gobiernos, la mayoría de gobiernos en los cuales debatimos en el formato parlamentario británico tienen que ver con democracias, es decir, democracias en las cuales las personas son electas, hay una mayoría popular que consiente a través de las jornadas electorales que cierto tipo de personas o grupos parlamentarios, partidos políticos les gobierne, y a través de ello pues sucede como la lógica de democracia representativa, ¿no? Que una persona está tomando decisiones por ti a través de que hay un sentimiento de identificación, ya sea a nivel ideológico, ya sea a nivel programático, entre muchas otras cosas. Y también me parece importante que en general algo que sí quede muy claro tenga que ver con la división de poderes. Es decir, creo que en muchas ocasiones hay una gran confusión, no solamente de debatientes novatos, sino también de personas como que se encuentran a un nivel intermedio, que es decir, hay cuestiones y como la lógica de división de poderes es que haya balances entre el propio poder y el poder no quede concentrado y no se haga un mal uso o una tergiversación del mismo, ¿no? Por lo mismo, inclusive si en ocasiones el poder legislativo no está legislando sobre temas que son urgentes, como lo podría ser la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario u otro tipo de agendas de derecho, pues por lo mismo ahí intervienen las Supremas Cortes, el Poder Judicial, etcétera, para emitir jurisprudencia u otro tipo de acciones que permitan pues la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, también inclusive ninguna persona solamente por decisión arbitraria podría tomar cosas que sean como muy radicales por lo mismo, ¿no? Porque hay una lógica en la cual se está distribuido el poder en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo, y cada uno de ellos tiene pues facultades muy puntuales. Y ahora lo siguiente tiene que ver con la democracia, ¿no? Más adelante vamos a abordar los procesos electorales y cómo estos se encuentran inmiscuidos en la creación de políticas públicas. Y aquí me gustaría un poco, ahora sí, como profundizar las nociones de bienestar. Creo que dentro y fuera del contexto de debate competitivo tenemos una noción de que el desarrollo de las personas está como altamente ligado al dinero de las personas, ¿no? Porque creemos que el dinero es un medio para alcanzar distintos fines, es decir, con el dinero evidentemente las personas pueden acceder a bienes y servicios que son fundamentales para que una persona pueda tener las condiciones mínimas de bienestar. Hasta ahí me parece que todas las personas tenemos extremadamente claro que es importante tener dinero, ¿no? Pero aquí yo invitaría sobre todo a los debates que requieren caracterizaciones más profundas de no es suficiente tener un ingreso, no solamente en términos de emociones que hablen sobre aumentar el salario mínimo, que se ponga en disyuntiva si esto genera inflación o no genera inflación, sino sobre retar la noción de que equipara el desarrollo igual al bienestar de las personas, porque esto no es así. Y aquí yo puse como 3 conceptos que me parecen extremadamente importantes para que una persona se pueda considerar que es una persona que accede al bienestar. Uno debe de tener ingresos, por la lógica de que ya mencioné antes, y recuerden esto, ¿no? En cualquier tipo de debate, el dinero no es valioso en sí mismo, el dinero es valioso en función en que representa un medio para alcanzar fines, que el fin último es el bienestar de las personas, ¿no? Lo segundo que tiene que ver
con derechos sociales, es decir, no importa si una persona tiene suficientes ingresos y esta persona de todos modos no puede acceder a sus derechos sociales, por lo mismo, ¿no? Porque tendría una gran capacidad o una gran incapacidad de ser una persona libre, de ser una persona autónoma, de ser una persona que toma sus propias decisiones y crea un proyecto de vida que le satisface, que le hace sentir autorrealizada, entre muchas otras cosas, ¿no? Y en el segundo punto lo que puse multidimensional, y explico por qué. En México hay una medición multidimensional de la pobreza que dice una persona no solamente es pobre si tiene menos de un salario al día o si tiene menos de $1 al día para subsistir, sino lo que dice es una persona, incluso si tiene más de $1 al día, incluso si tiene más de un salario mínimo, debe de tener como varios elementos para poder desarrollarse o varios elementos para poder ser una persona con bienestar, ¿no? Y entre ellos se encuentra evidentemente el ingreso por las razones que ya hemos mencionado. En segundo lugar, la educación, la alimentación, la calidad de los espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos de la vivienda, la salud, la seguridad social y la cohesión. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que también hay debates, no sé, mencionan de que es importante la clase media y vamos a interpelar a los votantes de la clase media, que es el voto indeciso y que es el voto que puede ser el punto de inflexión para generar algún cambio dentro de la realidad social o dentro del status quo, ¿no? Creo que sobre todo ahí hay que matizar, ¿no? Puede que una clase media, si bien tenga un ingreso suficiente, pues la mayoría de nosotras y nosotros sabemos que las personas de nuestra edad vivimos en condiciones de precarización, no tenemos acceso a empleos dignos, probablemente nuestro sistema de pensiones no nos permita tener una vejez digna en condiciones buenas, y creo que este tipo de caracterizaciones son especialmente importantes en los debates en los cuales no sea suficiente el ingreso, ¿no? Y hablemos sobre una persona puede tener ingresos suficientes, pero puede no tener clínicas de salud u hospitales cercanos o escuelas cercanas, y ese ingreso lo tiene que sacrificar en acceder al ámbito privado para poder satisfacer sus propias necesidades, no solamente de consumo, ¿no? Sino cuestiones vitales para tener una buena calidad de vida, ¿no? Y esto sí impacta en las personas, por ejemplo, que tus papás hayan estudiado la preparatoria, que hayan estudiado hasta la universidad, son cuestiones que sí impactan y dan mayor probabilidad de que tú como persona puedas acceder a más estudios, ¿no? Porque ya te heredaron un capital cultural, porque ya afectaron tu propia calidad de vida a través de que estas personas que son tus padres tuvieron mayor acceso al bienestar, ¿no? Y si no lo tuvieron, evidentemente, pues estás en mayores condiciones de vulnerabilidad. Lo otro, y aquí hago la aclaratoria, al principio puse una definición de qué son las políticas públicas, pero esto es como más bien la definición teórica que no necesariamente corresponde a cómo se crean las políticas públicas en la realidad, por eso mismo hago la aclaratoria. Pero un poco lo que dice la teoría de políticas públicas es que las políticas públicas son cursos de acción gubernamental a través de los cuales se siguen lógicas causales y específicas para poder reconocer qué es un problema público y cómo actuar ante este problema público en una lógica de gobernanza, ¿no? Es decir, no es suficiente con que exista un problema para que este problema pase a la agenda pública y para que todas las personas lo consideremos lo suficientemente relevante como para llamar al gobierno a que intervenga ante él y pues nos dé soluciones a través de políticas públicas, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la lógica de gobernanza, es decir, se espera que las políticas públicas se intervenga la academia, se intervenga, por ejemplo, las empresas, se intervenga el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, entre muchas otras personas, para que estas políticas públicas no solamente sean más aceptadas, sino tengan con la mayor cantidad de conocimiento posible que las haga eficaces y que las haga eficientes. Y un poco también aquí puse la construcción de la agenda pública y puse 3 cosas. Primero es identificar el problema público, lo segundo es construir el problema público, y aquí hay varias cuestiones que me gustaría rescatar como una a una. La primera es la interdependencia, es decir, los problemas cuando ustedes los están caracterizando es muy difícil decir en cualquier debate y en general en la vida real como un problema se va a eliminar. Lo máximo a lo que pueden aspirar las políticas públicas es a disminuir este tipo de problemas, y disminuirlos puede que marginarlos significativamente, ¿no? Pero sí requieren este tipo de debates, que ustedes sean unas buenas personas caracterizando, y en segundo lugar que también sean personas como muy matizadas y no comprometerse con impactos que no van a poder demostrar a lo largo de un debate, ¿no? Y que en ello recae su importancia. Y lo que les mencionaba de la interdependencia, ¿no? La pobreza, la desigualdad, entre muchas otras cosas, están interconectadas. Por ejemplo, si hablamos de la desigualdad de ingresos, pues a lo mejor sí tiene que ver con cuestiones de rezago económico, a lo mejor también tiene que ver con cuestiones
como el sistema fiscal y qué tan injusto es para redistribuir la riqueza, entre muchas otras cosas que evidentemente no es suficiente una sola solución, por lo mismo ustedes deben de, en debates, explorar otras alternativas, pero no solamente otras alternativas, sino que sean mejores a las que ya plantea el propio debate en el que ustedes se están enfrentando a otros equipos que van a intentar resolver, pues evidentemente el problema que reconocen y en el cual hay un consenso en la sala de una manera muchísimo mejor, ¿no? Y lo otro es, los problemas son subjetivos y creo que aquí hay que rechazar esta idea de los problemas públicos solamente las personas definen que es como problemático a través de estándares o de criterios súper estandarizados y ya. La realidad es que no, hay problemas que pueden ser relevantes en una región y que pueden no serlo en otra región. Y aquí, por ejemplo, yo me gustaría tratar el caso de la crisis de personas desaparecidas que hay en México. En México hay una gran cantidad de personas desaparecidas que evidentemente lo hacen a manos del crimen organizado. Las mujeres son desaparecidas para cuestiones que tienen que ver con el trabajo sexual y los hombres son desaparecidos pues a causa también del crimen organizado, pero para cuestiones de reclutamiento forzado, ¿no? ¿Y por qué trato esto, no? Porque a pesar de que para mí es un problema muy importante, a mí me parece que es otra forma de arrebatarte la vida porque te están robando tu proyecto de vida, te están quitando tu autonomía, te están quitando... Podría ser súper importante que haya una redistribución de la riqueza a través de impuestos, ¿no? Y que se generen impuestos a la riqueza, que se generen impuestos hacia las herencias y muchas otras cosas, y que los impuestos hacia la renta sean muchísimo más altos para las personas que perciben grandes salarios, ¿no? Pero para otra persona, el tema de que la economía no esté en las mejores condiciones no tiene que ver con los impuestos o no tiene que ver con el sistema fiscal, ¿no? A lo mejor tiene que ver con que es importante crear más estímulos e incentivos fiscales, es importante el emprendimiento, es importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí no hay un reconocimiento claro de, uno, cuál es el problema, y en segundo lugar, tampoco no hay un reconocimiento claro de cuál es la solución, ¿no? Y a mí me parece que la mayoría de debates que tienen que ver con políticas públicas, un equipo va perdiendo porque un equipo no sabe caracterizar o no sabe explicar con suficiencia cuál es el problema que está buscando atender, y en segundo lugar, porque su solución es la más adecuada, la más pertinente, la que protege a más personas o la que protege a las personas que se han considerado como más importantes a lo largo del debate, ¿no? Y lo último que tiene que ver es con el dinamismo, ¿no? Los problemas van cambiando y van cambiando tras las generaciones. Si bien antes todavía, pero antes nos preocupaba más que nos asaltaran en la calle, ahora nos preocupa también que nos roben nuestros datos personales en internet, nos preocupan pues cuestiones como el acoso sexual digital, entre muchas otras cosas, porque la tecnología avanza y los problemas también avanzan con lo mismo, ¿no? Es decir, hay un constante dinamismo en cómo evolucionan los problemas y cómo estos son apreciados o reconocidos por parte de la población. Lo último es el proceso, ¿no? Hay una base social que reconoce que hay un problema y a través de ese problema genera demandas, no sé, como hay personas que dicen, yo quiero que pongan alcantarillado en mi colonia, ¿no? O a mí me parece extremadamente problemático que yo me sienta tan insegura en esta ciudad y que no pueda salir a la calle y sentirme plena, ¿no? Y a través de ello, pues las autoridades, en este caso la clase política o las personas que se encuentran en posiciones técnicas, pues dan soluciones a través de las políticas públicas. Y aquí, en el otro lado, yo puse como cuáles creo que son los debates más recurrentes en cuanto a las políticas públicas. Lo primero tiene que ver con choque de diferentes teorías. Por ejemplo, si estamos hablando de una política que tenga que ver con el sistema de justicia, pues está la
como dos teorías, ¿no? La visión de la justicia que es extremadamente punitiva y la otra visión de justicia que choca con ella, que es la visión de la justicia restaurativa, la que apela a la redención de las personas, la que apela a la redención de estas mismas, o incluso, pues también en un segundo lugar, las distintas estrategias para abordar una situación, las soluciones para un problema específico, o también en otro lugar cuestionan los resultados de un escenario en particular, ¿no? Por ejemplo, si cuestionamos si las autoridades mexicanas han tomado buenas decisiones para combatir el narcotráfico o debieron de haber tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Aquí yo también pongo algo que me parece muy importante, sobre todo si algún día se quedan sin extensiones, que al menos a mí en lo particular me ayudó mucho en mociones de políticas públicas que tienen que ver con perspectivas alternas a las políticas públicas, ¿no? Como ya les he mencionado, la mayoría de personas que toman decisiones en cuanto a los problemas públicos son personas que toman estas decisiones a partir de subjetividades, a través de sesgos, y sesgos pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser sesgos clasistas, sesgos racistas, sesgos misóginos, que no reconocen cómo una política pública puede afectar de forma diferenciada a cierto grupo poblacional, ¿no? A determinado grupo poblacional. La primera de ellas es la perspectiva de género, que un poco lo que dice la perspectiva de género es: cualquier intervención gubernamental va a suceder de forma diferenciada a partir del género que tenga la persona, su identidad, su expresión, etcétera. Por lo mismo, porque hay una asignación de roles diferentes que genera que, por ejemplo, si estamos pensando en, no sé, una política para el transporte público y esa política pública asume que las personas van igual de cómodas, mujeres y hombres, o estamos pensando en una política que tenga que ver con la urbanística, pues esta política pública no considera que las mujeres que andan con carriolas tienen que pasar largos trayectos, si esta política no considera que también hay mujeres que tienen que caminar en calles oscuras en la noche y que son población que tiene como condiciones de riesgo, pues probablemente las mujeres se van a exponer a condiciones de mayor vulnerabilidad y peligrosidad que no lo haría un hombre o no lo haría en la igual medida, ¿no? Lo otro también tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, y un poco la perspectiva de derechos humanos lo que dice es: la persona es vital para el propio derecho humano y las políticas públicas deberían de responder ante ello, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una política que tenga que ver con el cártel inmobiliario o la industria inmobiliaria o las casas, entre muchas otras cosas, pues aquí una perspectiva de derechos humanos diría, pues es ilegítimo que estemos lucrando con algo tan vital como lo es la vivienda, porque la vivienda es una precondición para poder acceder al bienestar. Es decir, la vivienda es el medio a través del cual las personas acceden a agua potable, a través del cual las personas pueden acceder al derecho de poder construir una familia, a través del cual las personas se sienten seguras cuando no sufren de las amenazas del exterior, ¿no? Y es una perspectiva en la cual dice: las políticas públicas deberían de poder garantizar los derechos humanos y protegerlos y resguardarlos y promoverlos, ¿no? Lo otro tiene que ver con la interseccionalidad, y aquí pongo un ejemplo que es bastante puntual en una moción. La moción salió en México Debate 2021 y decía algo así como: esta casa crearía barrios exclusivos para el uso y tránsito de las mujeres, ¿no? Es decir, que en condiciones en las cuales hubiera altos índices de violencia contra las mujeres, la solución era crear barrios, comunidades, colonias en las cuales solamente habitaran mujeres y solamente las mujeres se pudieran movilizar en ello. Y un poco lo que sucedió en este debate, yo era baja de oposición, pues es que el gobierno nos decía: es que sí, pensemos que las mujeres pues ya tenemos un grado de sororidad, ya hay un pacto entre nosotras, ya reconocemos, pues todas vivimos el patriarcado y por lo tanto estos son la solución a las violencias que sufren las mujeres, ¿no? Y un poco cuando yo pasé a dar mi extensión, un poco decía uno, no es garantía, o sea, no, las mujeres, no por ser mujeres tenemos una conciencia de género en automático que nos haga todas ser feministas y que nos haga hermanarnos y que nos haga ser sororas, lo primero. Por lo tanto, eso que era necesario para crear una buena comunidad de mujeres no era necesariamente falso, pero en un segundo lugar, también si vemos a través de una mirada interseccional los barrios que podrían ser potencialmente creados para mujeres, también hay mujeres racistas, clasistas, violentas, homofóbicas, lesbofóbicas, que hay mujeres, por ejemplo, para una mujer que es blanca y para una mujer que es rica, la familia puede ser esta institución opresiva, ¿no? Porque puede que asocie la familia con esta capacidad reproductiva, esta que no le permite empoderarse, esta que no le permite salir al mercado laboral, ¿no?
Pero para una mujer de una comunidad racializada, de una minoría étnica, pues la familia tiene que ver con una institución no de opresión, sino una institución que te ha protegido, que te ha acompañado, que ha sido tu refugio a lo largo de todos estos años para permitirte a ti tener un consuelo, ¿no? Si todo el mundo es violento contigo y todo el mundo es racista contigo, la familia es el lugar en el cual tú te sientes acogida, en el cual te sientes bien. Entonces, esta idea de que la sociedad era inherentemente violenta no sucedía en todas las circunstancias y no sucedía sobre todo en las circunstancias en las cuales las mujeres no solamente sufrían la vulnerabilidad de ser mujer, ¿no? Sino sufrían otras vulnerabilidades que acompañaban a estas y que por lo tanto era más importante uno, no culpabilizar a las mujeres, ¿no? Si yo les digo, porque también si se fijan en esta moción, quiero una narrativa de las mujeres pueden salvarse estando juntas, pero se condenan si siguen conviviendo con hombres, ¿no? Que a mí me parece una narrativa problemática, en tanto que, si lo pensamos, una mujer debería de estar en barrios mixtos, en barrios con hombres, y de todos modos debería de sentirse segura, ¿no? Y en un escenario en el cual creamos estas comunidades separatistas, no ponemos ninguna responsabilidad en los agresores, en que este tipo de agresores se reformen, en que este tipo de personas aprendan, en que este tipo de personas se deconstruyan, ¿no? Entonces, un poco creo que así va funcionando cuando vemos de forma interseccional cómo esto afectaría a las múltiples personas, quiénes son las personas responsables, víctimas, victimarias y sobre todo el grado de poder e incidencia que tienen ante ello. Adelante. Creo que íbamos a pasar los micrófonos, no sé. O si te escucho, adelante. Bueno, si no, igual puedes gritar. Creo que es muy sencillo probar. Porque cuando no eres de ese grupo no tienes un incentivo a hacer políticas que beneficien a ese tipo de grupos. Pero mi pregunta es si crees que hay mecanismos para poder probar lo contrario. O sea, cómo no para hacer políticas públicas necesariamente tienes que pertenecer a esos grupos, o si crees que no es así, de que sí tienes que pertenecer sí o sí para poder representar bien lo que el grupo quiere. Ya, me parece una gran pregunta y creo que hay como dos visiones bastante claras. La primera tiene que ver con la política identitaria, es decir, en un escenario hipotético, yo voto a mujeres porque creo que esas mujeres han experimentado violencias patriarcales y que por lo tanto estas mujeres me podían representar y dar soluciones a los problemas que compartimos, ¿no? Lo otro tiene que ver con que la experiencia, y un poco lo vamos a ver más adelante, pero la experiencia de ser una minoría no es una experiencia universal. Es decir, no hay una forma legítima o una forma única de ser una mujer bisexual, no hay una forma única de ser una mujer feminista, no hay una forma única de ser parte de una comunidad indígena, y eso es importante caracterizarlo, ¿no? No solamente decirlo, pues somos diferentes y ya, sino explicar las razones por las cuales. Y yo creo que también tiene que ver con un utilitarismo de las preferencias. Hay personas que estamos dispuestas a sacrificar cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra política identitaria si a cambio nos aseguran otras cosas que puede que no tengan que ver con nuestra identidad, pero que igual son extremadamente importantes para nuestro bienestar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un contexto de crisis económica y puede que haya una mujer que es candidata que yo digo, claro, es mujer y es feminista y es progresista y me representa, y hay otra persona que es hombre que ofrece como grandes alternativas para poder sobrellevar la crisis económica, yo digo, pues claro, me interesa que mujeres me representen, pero también en este utilitarismo de las preferencias me interesa tener estabilidad económica en un contexto en el cual hay gran incertidumbre y esta persona me la podría brindar. Yo creo que un poco este tipo de análisis son fáciles de formular, pero tienen que ver con que tú digas por qué las personas están dispuestas a asumir este costo de oportunidad con la identidad y con otro tipo de nociones como lo puede ser el bienestar, como lo puede ser la ideología, como lo puede ser otro tipo de preferencias, ¿no? No sé si quedó resuelta o si no me lo puedes decir. Ok. Y bueno, lo otro tiene que ver con la conciencia de clase, y aquí pongo un ejemplo que siempre pongo, pero me parece un ejemplo muy, muy claro.
y es, acá supongo que hay muchas mujeres que se identifican como feministas, ¿no? Y como ustedes, como es de conocimiento público, una de las demandas más fuertes del movimiento feminista en estos últimos años tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es decir, con que las mujeres puedan ejercer una sexualidad plena, en la cual tengan una educación sexual integral, que tengan acceso a métodos anticonceptivos, y que en el caso en el cual una mujer esté embarazada, que no sea su destino maternal, ¿no? Que pueda interrumpir de forma legal el embarazo. ¿Qué es lo que sucede con este análisis? Es que este análisis, uno, como ignora muchas cosas que son necesarias para que una mujer pueda acceder a un embarazo, ¿no? Y para empezar, incluso si en Panamá el aborto es legal. Bueno, asumamos que el aborto se legaliza el día de mañana, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasaría en Panamá? Bueno, asumiendo que el aborto se legaliza en Panamá, de todos modos puede que las mujeres que viven en las periferias, que viven en las comunidades rurales, no hay punto de inflexión para ellas. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay personal sanitario, no hay personal médico que pueda practicar el aborto legal, no hay personal médico que no sea objetor de conciencia, es decir, que no se niegue a hacer una práctica de interrupción legal del embarazo, o puede que inclusive ni siquiera haya infraestructura, ¿no? No es que no haya médicos, a lo mejor es que ni siquiera hay hospitales en las zonas rurales, en comunidades como en peores condiciones. Por lo mismo la conciencia de clase es importante, porque la conciencia de clase trastoca la forma en la cual las personas pueden o no acceder a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo de una persona en comunidad indígena que, no sé, hace muchas reformas al sistema de justicia, pero el sistema de justicia no le garantiza ni siquiera que pueda tener una persona traductora en su proceso de defensa legal, pues las reformas, otro tipo de reformas legales, no marcarían la diferencia para que esa persona pueda acceder a la justicia, ¿no? Que son como los mínimos indispensables y no siempre son garantizados. Y ya después aquí puse otros que no voy a ahondar mucho en ellos porque también creo que son de conocimiento votante por medio informado, pero tienen que ver con la diversidad sexual, de género y relacional, así como la perspectiva de juventudes, ¿no? Y en la perspectiva de juventudes solamente me gustaría decir como que pensemos que la mayoría de personas que ejercen el poder son personas adultas y que lo hacen desde visiones extremadamente adultocentristas, ¿no? Y esto tiene que ver con que no solamente consideran que las personas jóvenes no tenemos nada que decir, sino también las personas jóvenes lo replican con los niños y con las niñas, ¿no? Por ejemplo, por lo mismo les decimos que no son lo suficientemente experimentados, que los niños y niñas o las personas jóvenes no son lo suficientemente inteligentes, entre muchas otras narrativas que infantilizan a las personas, ¿no? O inclusive que infantilizan a las personas pobres. Es súper recurrente ver narrativas estigmatizantes en debate, que bueno, ya ahondaremos más adelante. Y bueno, lo siguiente, perdón, es que yo escribí, creo que no se actualizó, pero tiene varias faltas ortográficas. Prometo que cuando le envíe en PDF ya estará solucionado. Ya. Ahí diría principios del poder estatal, si todo hubiera estado bien, pero bueno. Los principios del poder estatal, estos son como cuestiones muy básicas que tampoco vamos a ahondar si no vamos a recuperar de forma breve, que tiene que ver con que una cuestión extremadamente básica, y es el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y en la medida en la cual el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pues puede coercionar a las personas a hacer o dejar de hacer a través de la inhibición de cierto tipo de conductas o la promoción de otro tipo de cuestiones que se consideran morales, cívicas, éticas, etcétera, ¿no? Y también incluso si atenta contra la autonomía individual, es una forma de justificarlo a través del consentimiento, que ya vamos a ver cómo se hace esto a través de la democracia, es decir, tú votas a personas, estas personas pues te representan a través de la lógica de la democracia representativa, por lo tanto las acciones que estas personas generan deberías de consentirlas, ¿no? Y lo otro es que la democracia, pues ya les mencionaba, ¿no? Es una extensión de este consentimiento y la votación es el mecanismo a través del cual accedemos a través de este consentimiento, votando o no a cierto tipo de personas. Y más adelante también vamos a ver cuáles son los problemas que existen en cuanto a esta visión de la democracia. Lo otro tiene que ver con los problemas con el poder estatal. Primero vamos a ver razones para cuestionar la democracia como forma significativa de consentimiento. Lo primero tiene que ver con esta lógica de la mayoría, ¿no? Que hemos escuchado que la democracia es la tiranía de las mayorías, porque en muchas ocasiones las minorías no se encuentran representadas, o justamente las personas que tienen criterios más homogéneos son quienes acceden a sus visiones de ejercer el poder y otras personas quedan excluidas, ¿no?
Lo otro es la democracia representativa. Puede que yo haya elegido que me represente una determinada mujer u hombre, pero esto no significa que yo vaya a aprobar en automático todas las cosas que de esta persona deriven, ¿no? Si esta persona de repente ejerce el poder y lo ejerce de otras formas distintas a como prometió en campaña, o hay una disonancia grande entre lo que prometió y en lo que hace, ¿no? Lo otro tiene que ver con la teoría de elección pública, y lo que un poco dice esta teoría es: la mayoría de las decisiones que se toman, las toman una minoría, es decir, la toman las élites y donde influyen muchas otras cosas. Y lo último es que las opciones que hay son opciones bastante limitadas, ¿no? Por lo mismo de que las opciones, como que hay una tendencia a el centrismo político. Por lo mismo no hay opciones tan diversificadas de izquierda, de derecha, etcétera, sino como justamente las personas tienden a moderarse, tienden a mimetizarse para poder alcanzar mayor nicho de votación y por lo mismo pues poder ganar espacios de representación. ¿Cómo podemos atender ante estas dudas con el poder estatal? Lo primero es los procesos de elecciones primarias, es decir, si bien nosotros no podemos decir como sí, ok, las personas me representan y me representan todas sus decisiones, sí puedo decir a través de las elecciones primarias cuáles son las personas que más se acercan a la elección del votante, del comportamiento electoral, entre muchas otras cosas. Lo otro tiene que ver con la rendición de cuentas, que las personas constantemente están generando este proceso de fiscalización, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también a través de protestas, a través de referéndums, a través de mecanismos de participación ciudadana, donde también es una expresión legítima de la voluntad de las personas, ¿no? Es decir, de consentir o de rechazar algo. Lo otro tiene que ver con Cortes Supremas, que ya les habíamos dado el ejemplo. Y lo otro es la intensidad de las preferencias, ¿no? Que es como yo estoy dispuesto a sacrificar cierto tipo de cosas porque me interesan más otro tipo de preferencias. Y lo último, y es como la perspectiva liberal, tiene que ver con que si el Estado es el causante de la mayoría de los problemas, y lo vamos a ver más adelante, pues se requería una intervención mínima del Estado porque el Estado está generando más perjuicios de los beneficios que está generando. Por lo mismo, la solución sería pues el liberalismo. Lo otro es la violación a la autonomía no requiere consentimiento, y este también es como otro principio que se puede utilizar a lo largo de los debates. Y hay como muchas razones para justificar este tipo de violación de la autonomía. Lo primero tiene que ver con que en muchas ocasiones violamos la autonomía de las personas porque estamos protegiendo un bien superior, ¿no? Como lo típico de, sí, ok, estoy violando algo, pero estoy protegiendo algo que es como de interés general o de interés público para todas las personas. Puede que yo viole tu derecho a la privacidad si estoy asegurando mayor seguridad pública para toda la población, que es como más relevante, y que las personas como que han consentido cuando han dado este monopolio de la fuerza al Estado para que resguarde sus datos de la forma en la cual crea conveniente y proteja a la mayor cantidad de personas, ¿no? Lo otro es la extensión de la autodefensa. Lo otro es que no necesariamente necesitamos justificar todo tipo de acciones porque hay razones morales por las cuales consideramos algo como valioso, virtuoso, que por lo mismo no atentaríamos en contra de ello, ¿no? Por ejemplo, si alguien dijera, no, en la tiranía de las mayorías, si alguien dijera, no, como hay que legalizar, no sé, el asesinato, pues la mayoría de las personas lo ignoraríamos porque consideramos que la vida es inherentemente valiosa o que es intrínsecamente valiosa y que por lo tanto no deberíamos de sucumbir a este tipo como de tentaciones o propuestas, ¿no? Y lo otro, que también tiene que ver con la justicia distributiva, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en debates como de impuestos que ya les mencionaba anteriormente, no es necesario que digamos como por qué es tan necesario violar la autonomía de las personas, porque siempre está como esta narrativa, ¿no? De las personas han creado su riqueza, por lo tanto deberían de preservarla, o si no la crearon ellos, las crearon sus antepasados, pero hay un poco en la forma en la cual se justifica es decir como que la riqueza un tanto es ilegítima, por lo mismo que no tiene que ver con el esfuerzo de las personas, con que desmitificamos la meritocracia, sino que las personas en la brújula biológica han nacido en buenas condiciones, que por lo mismo es importante redistribuir la riqueza a través de, pues evidentemente, generar impuestos, otro tipo de esquemas fiscales, etc. Perdón, no, se los juro que ya había arreglado la presentación, pero no sé por qué se ve así. Pero bueno,
lo siguiente tiene que ver con el contrato social. Lo otro es, aunque las personas no de forma explícita, digamos, sí acepto el contrato social, cuando nacemos nos adherimos a un Estado y este Estado ya tiene las reglas a través de las cuales distribuye los derechos y las obligaciones dentro de las personas, ¿no? Por ejemplo, no es que solamente una persona decida, no, yo no firmo el contrato social porque no es fácil desadherirte de un Estado. En segundo lugar, también tiene que ver con que la opción de participar en muchas ocasiones es problemática, las personas no elegimos dónde nacer, y la otra tiene que ver con que una gran parte de este contrato social se firmó antes de que las personas naciéramos, es decir, nuestra capacidad de incidencia es bastante limitada y no es probable que las cosas se cambien en el corto plazo, ¿no? Ante ello vamos a ver como la opción o la respuesta tecnocrática, y aquí como hay un dato interesante, las políticas públicas se crearon desde una visión tecnócrata, desde una visión en la cual se considera que es necesario profesionalizar el servicio público, porque las personas que están en política no son personas que sean profesionales, que estén capacitadas, por lo mismo requieren asesoría técnica de personas conocedoras o de personas especialistas para llegar a las soluciones como más eficientes, más eficaces, que optimicen los recursos y que pues atiendan al desarrollo de las personas, ¿no? Y un poco lo que dice la tecnocracia surge como ante varias cosas, pero puse 3 puntuales. La primera es poca voluntad política. En muchas ocasiones hay problemas que, aunque se reconocen como públicos, no necesariamente se interviene de la mejor manera, y esto puede ser por poca voluntad política, por populismo, por negligencia, por falta de conocimiento para la gestión pública, y ante ello se considera que pues, la tecnocracia, incluso si no es una forma de gobierno democrática, es una que potencialmente podría generar mayores condiciones para el bienestar de las personas, ¿no? Y ante ello hay problemas. Lo primero es como súper obvio, la tecnocracia solo funciona si garantiza buenas condiciones para las personas, ¿no? Si una tecnocracia le está restando autonomía a las personas, si le está restando libertad a las personas porque no pueden expresar su voluntad popular a través de las urnas o otro tipo de mecanismos de voluntad popular, pues está fallando en 2 cosas importantes, que eso se supone que es lo que las personas sacrifican a cambio de obtener mayor desarrollo, ¿no? Lo otro es del análisis incentivo, de por qué el poder atrae a la gente corrupta y corrompe a la gente buena. Lo otro tiene que ver con el problema de información. Incluso si las personas son buenas, son benevolentes, son generosas, pues no pueden conocer exactamente todos los problemas que hay y cuáles son las mejores alternativas de solución. Lo otro es también que la tecnocracia pues otorga estado de eficacia, que es necesaria ante la desobediencia civil, la burocracia y los costos de ejecución. Ahora vamos con las democracias y la elaboración de políticas públicas. Y aquí sí me gustaría un poco que pensemos que la democracia evidentemente no solamente es como la definición de el gobierno del pueblo y ya, sino que lo que sucede en una democracia es que las personas, o sea, la ideología sí importa no solamente para llegar al poder, sino importa también para poder mantenerse en el poder. Y porque sería abismalmente diferente cómo abordaría una situación de inseguridad un gobierno de derecha a cómo lo abordaría un gobierno de izquierda, ¿no? A lo mejor los mecanismos de la derecha tienen que ver con el castigo, ¿no? Con que castiguemos a las personas criminales porque esas personas no se han esforzado lo suficiente, por lo tanto no merecen compasión por parte del gobierno, este tipo de visión punitivista. Pero otro tipo de visión pues buscaría la pacificación, buscaría la reforma de las personas, apelaría como a esquemas restaurativos, a dotarle de mejor condiciones para la rehabilitación y la reinserción de estas personas en las sociedades, ¿no? Entonces, en las democracias sí importa mucho cómo se definen los problemas y cómo se atienden a los propios problemas, porque si incluso ambas personas reconocemos que el medio ambiente se está deteriorando, pues un gobierno de acuerdo a su ideología podría ser como se está deteriorando porque no estamos invirtiendo en energías limpias, ¿no? Porque las energías limpias o las fuentes renovables son lo que necesitamos para atenderlo, pero otro gobierno podría decir como no tiene que ver con ello, sino tiene que ver con la explotación y el deterioro de las industrias mineras, de las industrias que son extremadamente contaminantes, que no están pagando tributación ambiental o que no es suficiente lo que están pagando o que incluso no se los deberíamos de permitir, e incluso si pagan impuestos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ante ello, creo que es bastante importante mencionar como que el análisis tradicional tiene que ver con que las personas que toman las propias decisiones las toman teniendo un tiempo de
limitado, por lo mismo en ocasiones acceden a la terciarización, que es esto que les mencionaba de las personas tecnócratas, ¿no? Como yo contrato especialistas para que esas personas especialistas me brinden soluciones. Lo otro es que me parece extremadamente importante que las personas encuadren, es decir, creo que llega un punto en salas medias y en salas altas en lo que se disputa en un debate no solamente es que tengan un modelo y un contramodelo, sino que hay como algo que le antecede y es cómo entienden el problema y cómo disputan el problema, y eso requiere de matizaciones como muy sofisticadas y también que les pueda ayudar a ser más persuasivo. Y aquí creo que vale la pena decir, encuadrar no solamente es caracterizar y dar un conjunto de premisas de cómo sucede algo, sino cómo ese algo sucede y es, uno, conveniente a su caso, dos, es verdadero, y cómo podría ser un consenso en el debate que les permita a ustedes ir un paso adelante de los equipos con los cuales se están enfrentando, ¿no? Y también hay otra cosa que tiene que ver con que las personas tomadoras a menudo adoptan otro tipo de decisiones, no necesariamente que sean ellas más las que tomen, sino que son soluciones ya prefabricadas, ¿no? Que la academia dice que la mejor forma de poder mejorar el sistema educativo es a través de jornadas más largas de educación, ¿no? O que la sociedad civil organizada dice que es importante poner atención a la salud mental si queremos que los jóvenes tengan un futuro más digno, ¿no? Etcétera. Entonces, lo mismo, ¿no? Bajo las lógicas de gobernanza y de la mayor participación de los actores sociales. Y en último lugar, también es que importante que sepan que los resultados de la política y de la legitimidad popular son importantes. Por lo mismo, las personas tomamos decisiones conforme a las cosas que consideramos importantes bajo nuestra brújula moral, bajo nuestras construcciones de propios valores, y las personas que controlen cómo nos adherimos a este tipo de valores también tienen una gran ventaja a lo largo de las sociedades y por lo mismo de la política. Lo otro, y ya vamos a ver algunas barreras para votar. Me da mucha pena que haya tantos errores, se los juro que mi celular sí está bien, pero bueno, ni modo. Algunas de las barreras para votar, yo creo que lo primero cuando nos enfrentamos a mociones, y les digo, ¿no? Hablamos de cuestiones de elecciones porque las políticas públicas son un proceso inherentemente político en el cual hay mucha politización en el ínter y las personas que lo construyen a partir de sus visiones determinadas de la política y el poder, ¿no? Y yo creo que un error también bastante común en las salas medias, en las salas bajas, tiene que ver con la no matización, ¿no? Creer que las personas o son totalmente racionales y votan a partir de cuestiones como sumamente vagas, es decir, solamente voto porque sí, o creer que las personas son extremadamente racionales y tienen acceso a toda la información y se van a poder ver los debates de candidatos y candidatas presidenciales y a partir de ello van a analizar sus programas de gobierno. Y la verdad es que creo que hay un abismo entre que las personas no estén muy informadas o no estén nada informadas a que estén extremadamente informadas y sean los mejores votantes y el mejor electorado y el que las personas están dispuestas a persuadir, ¿no? Y ante ello, primero, hay barreras formales y esto es importante saberlo. Hay personas que no pueden votar y entre estas personas, ¿quiénes se encontrarían? Las personas migrantes, ¿no? ¿Por qué tratan a las personas migrantes como ciudadanos de segunda clase? Pues en muchas ocasiones tiene que ver con una visión electoral, con que no les consideran personas ciudadanas y que por lo tanto no son importantes para las propias prioridades del gobierno, ¿no? Otro tipo de cuestiones serían con las personas que se encuentran en situación de calle, con los niños y niñas que no los involucran en la propia politización de las personas. Lo otro es que votar pues en ocasiones es difícil o votar como teniendo todo este contexto podría llegar a ser complicado, sobre todo para las personas que se encuentran en una situación de desventaja, ¿no? Lo otro es que hay votos perdidos en algunas ocasiones, por lo mismo no de que hay asientos seguros, de que hay manipulación. En Estados Unidos pues sucede el gerrymandering o hay como otros nichos de poder que ya están muy establecidos y es difícil generar como este tipo de contrapesos entre los partidos políticos o que los candidaturas independientes se inserten, etcétera. Y lo otro también tiene que ver con que hay personas que no perciben la política como algo importante o simplemente falta información para reconocer por qué es algo valioso, ¿no? Y yo creo que a todas las personas, dentro y fuera de debate, creo que este tipo de concepción prevalece y la política es importante porque es lo que nos permite a las personas seguir con vida y seguir con vida en condiciones, pues en su mayoría precarias, ¿no? Gracias a la negligencia y en muchas ocasiones a las decisiones que toman las clases políticas, es que las personas no viven vidas dignas y vidas que
puedan ser disfrutables y que puedan aspirar a la felicidad y al desarrollo y al bienestar, ¿no? Lo otro es la apatía del votante, que ya les mencionaba. No solamente es falta de información, en ocasiones pues no hay tiempo porque hay personas que tienen 2 jornadas de trabajo, triples jornadas de trabajo, etcétera, y que es difícil como estar todo el tiempo accediendo a este tipo de información. Adelante. Hola, aquí en Panamá, por ejemplo, pasa mucho que la clase media o la clase media baja no es porque no piense que el voto es importante, pero solo pueden sacar cosas del clientelismo porque las políticas nunca les ayudan. Entonces prefieren irse a cosas del clientelismo. ¿Qué mecanismos en este contexto son como buenos para ponderar sobre ideas del clientelismo, las narrativas que sí pueden sacar algo? O sea, ¿cómo le puedo explicar a la clase media que su voto sí es importante cuando realmente nunca sacan nada votando? A menos que le quieran dar con cosas como el clientelismo. Perdón, es que no entendí. Un poco la idea es que los partidos como que compran los votos a las personas de la clase media. No solo eso, es que aquí solo se vota, o sea, aquí la clase media baja prefieren no votar o simplemente votar por parte del clientelismo porque es de la única manera que pueden sacar ciertas ganancias. Yo creo que lo primero es un proceso de entendimiento y de generosidad muy, muy grande. Es decir, no podemos culpar a una persona que está sobreviviendo por querer sobrevivir y porque que le compren un voto haga la diferencia entre que coma una semana o no coma una semana. O sea, eso me parece que requiere mucha sensibilidad. Y en segundo lugar, yo creo que también requiere no responsabilizar solamente a las personas por no votar o por votar por determinados políticos. Y aquí voy. Creo que las campañas políticas hay 2 actores importantes, los partidos políticos o candidaturas independientes y el electorado, ¿no? Son como las 2 personas más importantes. Y si se fijan ustedes, en la mayoría de ocasiones, los partidos políticos, las candidaturas independientes, etcétera, no van a las zonas rurales, no van a las zonas pobres. ¿Por qué? O no van a las zonas rurales porque la densidad poblacional es muchísimo menor. Es decir, las personas que se están candidateando obviamente prefieren ir a las zonas urbanas porque es donde se concentra la mayor cantidad de la población. Y obviamente yo quiero un meeting en el cual haya mayor cantidad de personas, por lo mismo como me concentro en poder apelar a la mayor parte del electorado que ir por minorías, que aunque necesitan más de la política para poder vivir mejores condiciones de vida, pues no necesariamente bajo esta lógica partidista electoral es lucrativo o es utilitario. Y en segundo lugar, también me parece que tiene que ver con mucho los mensajes que se dan, ¿no? Y está esta visión tradicional de políticas públicas de la visión de autosuficiencia, es decir, las personas deben de poder ser autónomas y no depender de que sigue ese programa social vigente en un sexenio o en un trienio, aquí no sé cuánto dure su periodo electoral, o que el siguiente partido retome otro tipo de propuestas, ¿no? Por lo mismo, porque no les están dotando de seguridad a las personas, sino son dependientes de, pues, la lógica política, lamentablemente. Y no sé si contesté tu pregunta o no. Ok, va. Y bueno, lo otro tiene que ver con que, bueno, justo lo ponía ahí, ¿no? En apatía del votante, lo otro es la falta de campañas dirigidas a estos grupos específicos. Y lo otro tiene que ver con la desilusión. Muchas personas no votan porque creen que la política no hace ningún cambio en sus vidas y que aún si van a votar, pues de todos modos estas personas van a seguir en los contextos de vulnerabilidad o el cambio que va a suceder en caso de que haya un cambio político va a ser extremadamente marginal y no lo vale, ¿no? Ante ello es, bueno, de hecho yo aquí puse 2 mociones de ejemplo. La primera es, esta casa asignaría votos inversamente proporcionales a la riqueza del votante, o cuando decimos que los partidos políticos tienen un incentivo electoral, ¿no? Yo creo que aquí sí es importante poder caracterizar cuáles son las barreras para votar. Por ejemplo, en asignar los votos inversamente proporcionales, explicar por qué es necesario darles más poder a las personas más desfavorecidas, cómo sí es importante que exista este punto de inflexión que les dé un incentivo para votar, a participar activamente, a politizarse, etcétera. O como también en otro tipo de debates, cuando hablamos de que los partidos políticos tienen un incentivo a acercarse a determinadas poblaciones, explicar por qué esas poblaciones son vitales, ¿no? No solamente decir, nos interesa el votante gris y luego nunca explicar quién es el votante gris, por qué le interesa al votante gris eso, cómo se movilizaría este votante gris, ¿no? Lo otro. Y yo creo que ahí es lo que les mencionaba, ¿no? El error más común es creer que las personas o son poco racionales o son extremadamente racionales y no matizar a ello.
primero el electorado tiene diferentes prioridades y yo creo que, por ejemplo, las personas de derecha y de izquierda tendrían un consenso generalizado que les interesa tener seguridad, ¿no? Yo creo que ese es un consenso que las mujeres de izquierda, los hombres de derecha podrían decir, pues claro que quiero tener seguridad, claro que no me quiero sentir amenazada, ya que las soluciones sean distintas es otra cosa como aparte, ¿no? Lo otro es, las personas votamos a partir de cierto tipo de valores que son construidos y que en ocasiones son autoconfirmados, por lo mismo en ocasiones la política identitaria pues a nivel simbólico, narrativo y pues posteriormente electoral es muy redituable, y lo otro es la influencia de compañeros o familiares para crear narrativas de este partido nos sacó de la pobreza o este partido fue muy corrupto y nos condenó, no vamos a votar por él. La información útil es analizar los incentivos de las partes, ¿no? ¿A quién van a apelar este tipo de partidos? ¿Por qué van a apelar? Y lo otro es analizar los problemas con la representación. Hay personas sobrerepresentadas, hay personas subrepresentadas, porque es importante la participación de determinado tipo de grupos. Y ya esta es la última presentación, la última diapositiva, perdón, que tiene que ver con las recomendaciones en debate. Lo primero es que creo que en muchas ocasiones los debates de políticas públicas pueden ser muy diversos, o sea, pueden ser sobre vivienda, pueden ser sobre educación, pueden ser sobre salud, y la realidad es que ninguna persona es experta en absolutamente todo, creo yo, y aquí lo primero que yo les pongo son preguntas de desbloqueo que me parece que son importantes cuando estamos construyendo casos y no necesariamente se nos ocurren ideas porque no sabemos del tema, porque no sabemos de política económica, de política de salud, y es totalmente válido, ¿no? Solo eso ayuda como a las personas a darles más ideas de dónde podría encaminarse sus líneas de análisis, sus extensiones, o darles más alternativas en caso de que deseen desarrollarlas, etcétera, ¿no? Primero es quién toma la medida, ¿no? Es diferente si la medida la toma un movimiento social que intenta impulsar una visión muy clara de políticas públicas, porque hay un análisis que es como muy claro si es una persona como tiene los incentivos y la otra es si tiene el poder y los medios, ¿no? Yo puedo tener los incentivos en generar como una gran reforma progresista a, no sé, yo como Oxfam, ¿no? Una organización internacional que le interesa la justicia, puedo decir, claro que tengo los incentivos en generar reformas fiscales a lo largo de diversos países, ¿no? Pero de eso a que yo tenga los medios, puede que no tenga los medios y puede que tampoco tenga el poder, ¿no? Por lo tanto, eso tendría un nivel de probabilidad extremadamente bajo. A diferencia de si lo toma, por ejemplo, una persona que forma parte de la clase dominante. Y también es importante reconocer que estas medidas son tomadas a partir de intereses y visiones políticas, visiones económicas, y aquí me gustaría también reconocer que hay como dos cuestiones o dos visiones muy particulares de las políticas públicas. Las primeras son las que les mencionaba de que las políticas públicas están destinadas a garantizar los derechos, y los derechos no hay por qué justificar que son eficientes o que no son eficientes porque son cosas inherentemente valiosas, ¿no? Por ejemplo, yo le podría decir a cualquier persona, Nari, ¿no? Nari me podría decir, no, pues es que yo soy joven, necesito de pensiones y probablemente tengo mucha incertidumbre laboral, ¿no? Y yo como Estado le puedo decir, sí, claro, aunque yo en este momento no sea lo más conveniente económicamente tener un sistema de pensiones que te dé como un fondo de ahorros para tu futuro y para tener una vejez digna, de todos modos lo voy a hacer, así no sea algo lucrativo. ¿Por qué? Porque reconozco que las pensiones son algo pues valioso para tu propio futuro, ¿no? O la mayoría de programas sociales, si se fijan, algunos programas sociales no prevén la sostenibilidad económica a futuro, pero reconocen que hay algo que es importante atender, ¿no? Que la propia intensidad del impacto o la marginación de las personas es lo suficientemente relevante como para que el Estado pueda intervenir a través de ello. Y lo otro tiene que ver con que si algo es lucrativo o es eficiente para el Estado, ¿no? Por ejemplo, algunas personas se oponen a un sistema de pensiones que sea totalmente público porque reconocen que el Estado no es el mejor administrando los bienes y los recursos públicos y que por lo tanto sería necesaria la intervención de sistemas de pensiones mixtos o necesariamente privados. Lo otro es quiénes inciden en la agenda, y yo creo que esto es muy importante de reconocer el grado en el cual inciden otro tipo de actores. Es decir, yo puedo decir sí al movimiento feminista, obviamente que si hay un grupo conservador, el movimiento feminista pues va a salir y va a responder y obviamente va a tener como un grado de diferencia, ¿no? Pero esto no es certero a menos que ustedes lo demuestren, ¿no? Es decir, si ustedes puede que, repito, el movimiento feminista tenga incentivos y esto no implica que tenga
igual poder o igual incidencia en la agenda pública, en los medios de comunicación o en otro tipo de cuestiones para que realmente sus análisis sean probables y por lo mismo sean acreditados por las personas que les están juzgando. Lo mismo con la comunidad internacional, con empresas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las empresas también tienen dinámicas de lobbying, tienen dinámicas de cabildeo, donde a lo mejor una persona, un gobierno quiere decir, no, pues es que ya no vamos a poner esta presa para que tú estés virtiendo todos tus desechos porque estás contaminando, ¿no? Estás contaminando el agua, ¿no? Y una empresa puede decir, ok, pues si no me dejas poner aquí todos mis desechos, lo que voy a hacer es que me voy a ir y si me voy, pues evidentemente ya estoy dejando a más personas en situación de desempleo y es importante que estas personas tengan empleo porque generan ingresos económicos y con estos ingresos pues van activando una economía, más en una zona en la cual si se está hablando de que hay recursos naturales, pues también podría llegar a ser de interés y pues a través de ello las empresas tienen una gran capacidad de agenda en la actualidad, de agencia. Y por lo mismo, pues también es importante decir si generarían como algún tipo de represalia o no ante ello. Lo otro es analizar el problema público, definirlo, ¿no? ¿Cuáles son sus raíces? Si realmente esto marcaría la diferencia y por qué esta diferencia, en caso de que sí sea significativa, podría ser importante para personas en particular o grupos en particular. Y las alternativas, yo creo que aquí hay como muchas formas o muchos criterios de valoración que ustedes pueden utilizar en las alternativas. Recuerden que las alternativas deben de ser demostradas, no solamente deben de ser enunciadas, deben de decir por qué razonablemente no es que existen solamente otras vías, sino estas vías son mejores porque son más proporcionales, porque la temporalidad es más pertinente, etcétera, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la caracterización. La caracterización para mí es decir, la experiencia que vivimos estas personas, puede que todas las personas seamos parte de un grupo, de una comunidad, pero esto no es universal. Y en la medida en la cual yo reconozco que la experiencia no es universal, puedo decir cómo impactaría a los distintos grupos y estos grupos razonablemente consentirían o no consentirían este tipo de medida, ¿no? Y ya a través de contextos diversos, análisis de interseccionalidad, y aquí ya hay impactos particulares, ¿no? Y a través de los cuales se pueden llegar a ponderaciones. ¿Qué es importante? Recuerden que las ponderaciones no es suficiente con que las digan, las ponderaciones deben de ser demostradas para que las personas las puedan acreditar y no es suficiente decir, pues esto le importa más al gobierno porque son más personas y ya, deben dar razones por las cuales esa afirmación es verdadera y porque al gobierno le interesaría proteger a mayor número de personas. Sí, mi preguntita se va un poquito al inicio del taller, pero es sobre específicamente cohesión social y tipo, ¿cómo puedo dar el imagery de que la cohesión social es importante para políticas públicas? Es decir, por ejemplo, el que todos pensemos un poquito más colectivo es bueno porque a la hora de tomar decisiones electorales, referéndums, etcétera, podemos escoger mejores personas que hacen mejores políticas, pero por ejemplo ese tipo de imagery me parece como que necesita mucho análisis para que sea comprable y no sé si existen otro tipo de argumentos, otro tipo de premisas que me sirvan para probar que la cohesión social es importante en políticas públicas. Yo creo que también tiene mucho que ver con el grado de confianza que tenemos en las personas y que sí impacta en que una persona se sienta segura o no se sienta segura. Por ejemplo, en las sociedades que son sociedades más fragmentadas, son sociedades que tienen más altos índices de violencia porque las personas unas a unas no se ven como parte de una gran comunidad o no reconocen el valor que tienen, que entre mismas comunidades se estén apoyando, que hayan comedores comunitarios, que las personas se preocupen por otras personas que no sé, migrantes, personas en situación de calle, etcétera. Y yo creo que la cohesión social también tiene que ver, y un poco la forma en la cual podría llegar a ser analizada tiene que ver con la cultura de la paz. No puede haber paz si las personas no creemos que formamos parte de un mismo grupo que merece mismas condiciones de igualdad y seguridad, ¿no? Evidentemente esto ya requiere un análisis muchísimo más desarrollado que si gustas, pues más al rato podemos platicar. Bueno, otro tipo de criterios para ponderar podría ser la intensidad del efecto. No es lo mismo si yo les digo, ay, vamos a hacer una mina aquí y esta mina va a generar un montón de problemas en las personas que van a trabajar en la mina, a que si yo les digo, tenemos otra alternativa que no tiene que ver con la mina y que no tiene que ver con la explotación minera y que no es tan contaminante, sino tiene que ver con poner un comedor comunitario, ¿no? Digo, esto es cero equiparable, ¿no? Pero un poco como para que entendamos que hay diferentes intensidades de los efectos que puede tener una política pública o no.
Lo otro es la probabilidad de que esta suceda y esta suceda en las mejores condiciones. Lo otro es los efectos en grupos de especial protección, como ya hemos considerado, ¿no? Grupos que se encuentran en situación de desventaja, que viven constantemente vulnerabilidades. Lo otro es el consentimiento de estas personas y que estas personas podrían o no llegar a consentir, ¿no? Y lo otro es la irreversibilidad. Hay cosas que si tú implementas y son implementadas de forma mala, no hay forma, o sea, puede que el beneficio sea mejor, pero también es proporcional el malestar que puedes generar en dichas personas y que dicho malestar no puede llegar a ser reparado de ninguna manera cuando es irreversible, ¿no? Lo otro ya es pues la necesariedad, ¿no? Si hay un problema público que debe de ser atendido porque la mayoría de la población coincide con que es relevante, pues ver si es preferible un enfoque de la focalización versus un enfoque de la universalización. Y un poco así, cuando hablamos de políticas de género, siempre existe la idea de, pues, ¿qué será mejor dar préstamos a mujeres o mejor que las políticas económicas tengan perspectiva de género, ¿no? Ahí ya son dos visiones distintas de una política que es exclusivamente para mujeres y que sí les da dinero para que puedan emprender sus pequeños negocios, versus que la política económica del gobierno tenga perspectiva de género en todo su diseño, elaboración, ejecución, etcétera. Lo otro es si la solución es proporcional y pues ya hay otras formas de ponderación como los costos de oportunidad, qué estás sacrificando y por qué esa cosa que estás sacrificando puede llegar a ser sopesada y la puedes llegar a priorizar sobre otra. Lo otro es la exclusividad de la medida y si estas cosas son más valiosas y por qué. Y lo otro es pues la visión utilitarista y de principios, ¿no? Que ya les he mencionado como de cuestiones de derechos humanos, que hay por ejemplo, un gobierno podría gastar una cantidad excesiva de recursos en políticas en una situación post-conflicto, podría gastar una cantidad grande de recursos para la reconciliación, para la construcción de la memoria y de la dignidad de las personas, y aún si está gastando una gran cantidad de dinero que podría considerarse como no redituable, pues de todos modos se hace porque se reconoce que hay un principio, ¿no? Que es el principio del honor, el principio a la verdad, a la memoria, a la dignidad de las víctimas, que debe de ser de todos modos garantizado, aun si se va a destinar gran cantidad de recursos en ello. Y ya lo último, hay espacios para preguntas. Me da mucha pena que todas las presentaciones están mal escritas, se los juro que mi celular no, pero ya que reenvié la presentación ya será en otros términos. No sé si alguien tiene una última duda o un comentario. ¿No? Creo que sí. Tengo una pregunta sobre la... En todos los debates de tecnocracia siempre tengo un problema que es que la gente, o sea, cuando la gente prueba tecnocracia, siempre hay un problema de quién hace que esa tecnocracia pueda funcionar. O sea, ¿qué asegura que los tecnócratas tengan incentivos para hacer buenas políticas públicas? O sea, ¿quién adjudicaría a los tecnócratas? ¿Sería un grupo de personas? ¿Sería un panel independiente? O sea, ese tipo de caracterización, ¿cuál crees que sería la mejor caracterización en ese tipo de situaciones? O sea, yo creo que en las tecnocracias no es como que alguien sea electo por lo mismo, porque no es una lógica como democrática o de representación popular a través de las cuales un panel se decide, sino que tiene que ver con el gobierno de las personas expertas o de la asesoría técnica, profesional, etcétera, ¿no? Por lo mismo se van como designando a las personas. Hay un debate de todo y me parece que está grabado que la moción es como, esta casa preferiría vivir en tecnocracias autoritarias que en democracias latinoamericanas, y un poco por ahí puedes encontrar más información sobre cómo caracterizar. Yo creo honestamente que se puede prescindir de dicha caracterización, o sea, de quién selecciona a los tecnócratas, porque más que nada no son seleccionados, sino que se autoimponen. Sí. Pues ya, supongo que todo bien y espero que les haya gustado, y si no, pues ya me dirán sus comentarios y rechazos al ratito. No es cierto. Pero Ok, sí. Cuando se estaba explicando a nivel conceptual lo que son las políticas públicas, se explicaba que los problemas públicos son identificados de forma racional. En base a eso hay una explicación, por ejemplo, de que debe existir
una base social para que eso sea identificado como con una problemática pública que debe ser resuelta mediante políticas públicas. Me da curiosidad saber, cuáles son los métodos racionales mediante los cuales se identifica un problema como un problema público, no siendo solamente la base social, sino otros, por ejemplo. Pues hay criterios estandarizados que tienen que ver con el desarrollo de las personas, ¿no? Por ejemplo, los que yo les ponía, son criterios que se utilizan a nivel como internacional, que tiene que ver con que el desarrollo, una persona tiene o no desarrollo si tiene una vivienda, educación, salud, etcétera, pero hay otras perspectivas y aquí es muy importante decirlo. Los problemas públicos también están relacionados con cuestiones subjetivas, o sea, las políticas públicas no siempre son racionales. Hay muchas políticas públicas que las personas que son meramente especulativas, ¿no? De yo creo que hacer esta política pública va a solucionarlo y a final de cuentas no soluciona nada porque parten unas premisas que no están demostradas y que no son políticas públicas basadas en evidencia, que luego esto genera como mucha ineficacia, por así decirlo. Pero ante ello yo creo que sí es importante, uno, si hay criterios como internacionales o hay estándares muy claros a través de los cuales se dice uno que una persona tiene o no desarrollo y si no tiene desarrollo es que hay un problema público que hay que atender. Y la segunda es que también hay otras nociones que son alternativas al desarrollo, como por ejemplo la del buen vivir. Y la del buen vivir dice, no es solamente necesario que tengamos desarrollo desde esta lógica pues como occidental, sino también importa la felicidad de las personas, ¿no? Importa que las personas podamos vivir en comunidad y que esta comunidad sea armoniosa. Y el bienestar también es algo extremadamente subjetivo, ¿no? Y a través de ello personas pueden incorporar en sus gobiernos, no sé, indicadores que tienen que ver con la felicidad de las personas o no, porque les consideran criterios importantes, así no sean criterios objetivos, ¿no? Va. Pues me parece que con esto va otro taller por parte del equipo de adjudicación y gracias por poner atención, les prometo que ya les voy a mandar el PDF con las correcciones debidas y gracias por su atención. Gracias, Britney. Vamos a tomar un descanso de 8 minutos y seguimos con la capacitación dictada por el equipo de adjudicación.